Nuevo episodio en The Coffee, americano como cada semana con Ernesto Martelli y con Hernando Paniagua, que ya nos estuvo presumiendo la vista que tiene del parque de la 93 y que por otro lado también tiene una vista de las montañas en Bogotá, una vista espectacular. Por cierto, eso pasa cuando hay presupuesto emprendiendo. De lo contrario, terminas en tu casa streameando, viendo cómo juntar para comprar un cuadro de la Pantera Rosa y el trabajo puro y duro de Ernesto Martelli, que él sí, con anotaciones que además parecen evidentes, streaming, talento, taquilla, pero hay mucho más allá de eso, ¿no? Hay ciencia detrás de esos keywords que está poniendo Martelli en el pizarrón. Empezamos de buen humor, pero hay que decir que a nivel periodístico, pues no necesariamente estamos tan de buen humor en términos de la industria y cómo nos comportamos. ¿Por qué lo digo? Primer tema del que yo ya escribí y realicé un par de videos, pero siempre me interesa la opinión de ustedes también, que es lo que ocurre, de por sí lamentable, en el partido entre Querétaro y Atlas de la Liga MX en el Estadio Corregidora. Imágenes que tenemos que decirlo, sí parecían evidenciar que había personas sin vida. ¿Qué ocurre y por qué le importa a la industria de los medios de comunicación? Porque así como para la Liga MX queda la confirmación de que estamos frente a un producto absolutamente devaluado, porque ya no solo no entretiene, ya no solo no es competitivo, sino que ya también pone en peligro la vida de los aficionados, pues bueno, en esa misma realidad, en esa misma problemática, la industria de los medios de comunicación deja en evidencia una vez más que no es confiable. Ese discurso que alimentan los políticos, ese discurso que alimentan los gobernantes, que alimentan cada vez más personas de que los medios no son confiables, se confirma cuando vemos que un rumor soltado a través de Twitter, en el que un periodista de TV Azteca, bastante reconocido, David Medrano Félix, anuncia de manera extraoficial la muerte de 17 personas. ¿Qué ocurre? Que instantes después, por ahí un par de horas después, la versión oficial, la del gobierno, dice hay 0 muertos. Hay primero 22 heridos, después 26 heridos, posteriormente se dio a conocer que 3 de gravedad, que uno estaba en peligro de perder el ojo, pero nada más, no había muertos. ¿Y qué terminó ocurriendo? Que medios tanto mexicanos como a nivel internacional, tan reconocidos como la versión española de Marca, como Sport.es, como varios latinoamericanos, se comen la idea de los 17 muertos. Algunos, en efecto, siguiéndole el juego al rumor de los 17 muertos cuando no había sido desmentido. Pero algunos otros, por ejemplo, Actuality, este referente de la generación Z, este colectivo de influencers que tiene su medio de generación Z con más de 3 millones de seguidores en TikTok, le da juego, ya que había salido la versión oficial, al rumor de los 17 muertos. Es decir, intencionalmente se mantiene ese rumor pese a que ya estaba la versión oficial. ¿Cómo nos deja eso como medios, Pani? ¿Cómo interpretar que la industria vuelva a demostrar que es tan poco confiable? Pues Maca, arrancamos con un tema futbolero y con los taches arriba tuyos hacia nosotros y nosotros en general hacia los medios. Pero es una verdad, estamos cometiendo errores. Estamos cometiendo errores importantes inducidos por el afán de conseguir visitas, por el afán de las audiencias, por el afán de querer salir primero porque eso te posiciona mejor, porque el algoritmo te favorece. Entonces primero viene el problema y el riesgo de publicar de afán, que es una realidad que no puedes evitar hoy en día en este mundo digital. Hay que salir rápido, hay que salir primero y hay que empezar a completar la información. Y en ese sentido a los periodistas y a los medios tengo que reconocer, nos ha ayudado mucho y nos ha hecho mucho daño el condicional. Habría, habrían podido darse, serían 17, la cifra sería. Y eso que nos salva de muchos problemas legales, sí va en contra del rigor periodístico. Pero por otro lado, más allá de ese afán que nos pueda estar generando el querer salir primero y esa falta de rigor con tanto condicional, sí coincido en que me parece más preocupante que aún sabiendo que ese número no es real, los medios lo sigan o lo sigamos usando para mantener las audiencias cautivas, para mantener el spike de tráfico, para mantener la bandera roja enarbolada.
Evidentemente estamos cometiendo muchos errores, evidentemente cometemos muchos a diario y seguiremos cometiendo más, pero también tengo que decirlo, es a lo que nos ha llevado el modelo de consumo actual, es responsabilidad de todos. Y tienes una razón importante al decir que seguimos perdiendo credibilidad y, y estamos haciendo muy poco para recuperarla. Ahí, Ernesto, ¿tú qué percibes que es lo que tenemos que hacer como industria? María Jesús Espinosa de los Monteros, la directora de Prisa Audio, justo me decía, ya no se trata de la economía de la atención, una economía en la que, por cierto, los medios pues tampoco somos tan poderosos, porque en la economía de la atención competimos con Netflix, competimos con Amazon, competimos con aquello que la persona quiera estudiar a final de cuentas, competimos básicamente con todos los intereses de una persona a lo largo de su vida. En cambio, en la de la confianza, los medios de comunicación sí tendrían que tener un rol protagónico, son necesarios. ¿Cómo recuperarnos de este tipo de golpes muy constantes en el periodismo deportivo, nada más que muchas veces invisibilizados porque no se trata de pérdidas humanas, pero también constantes tendríamos que decir, pues en la industria de la información en general? Es bueno el punto y empiezo por una anécdota la respuesta porque cómo me enteré yo del hecho, ¿no? En dos cosas. Era un día que trasciende entre el domingo y el lunes la información y me llega el estímulo de lo que había sucedido de dos maneras. La primera, enterándome aquí con una nota nuestra publicada de los argentinos, tanto los directores técnicos como los jugadores de campo que habían participado de este partido de la liga con ese desenlace sin todavía las precisiones de cuál había sido ese desenlace. Y luego, ya en la radio, en un programa que tiene mucho contenido de deportes, en una radio masiva, en una radio comercial aquí de Buenos Aires, de Argentina, con la particularidad de que, y aquí me detengo por cómo lo contabas vos, cómo fue la secuencia de hechos periodísticos que contabas vos, Maca, que es lo siguiente, daban por buena la versión de los muertos y daban por fake y se ensañaban con ella la versión de la aclaración. Decían, y el gobierno que oculta, no el gobierno, sino la versión oficial que intenta disimular esta catástrofe humana diciendo que apenas hay unos heridos, cuando ya se informó que han sido. Entonces, me parece que este ciclo agrava un poco lo que describía recién Pani, ¿no? Y así es como me enteré yo de la noticia y después tuve que recoger un poco la secuencia de los hechos porque a mí me había quedado esa versión de lo que había escuchado en radio, ¿sí? Entonces, me da la sensación de que esa cuestión de la responsabilidad de la que hablábamos, muy vinculada con la confianza, yo creo que vos tenés un punto ahí que es central en eso, creo que es el aspecto, la comunidad y la confianza, lo hemos charlado en otras ocasiones sobre otras cuestiones aquí en el Coffee Americano, yo creo que la visión de comunidad, es decir, el vínculo que nos une con la audiencia y la confianza, que es parte de ese vínculo, son aspectos muy poco transitados de lo que nosotros consideramos modelo de negocio, ¿sí? Y que creo que son parte del modelo de negocio, o sea, no solamente del modelo ético, creo que son parte del modelo de negocio y creo que así como están los algoritmos que afectan nuestra relación con las audiencias, positivo o negativamente en cuanto al cuán jerarquizada está en la distribución masiva a través de algoritmos como los de Google, la premiación, si se quiere, del algoritmo de Google o los de las redes sociales, Facebook especialmente, creo que también hay un factor, ¿sí? Que es ese vínculo atravesado por la confianza, que es central en el modelo de negocio y que muchas veces lo hemos menospreciado, ¿no? En ese aspecto lo digo. Oye, Martelli, pero hay un punto muy importante ahí que tú tocas y al que me quiero devolver. Y dijiste, mientras la versión oficial decía que no había muertos y la versión del influencer slash periodista tuitero que hablaba de los 17 muertos seguía tomando fuerza y la gente validaba esa segunda, la que hoy oficialmente es fake, nos lleva a algo de lo que hemos hablado aquí antes y que es muy característico del comportamiento de esas audiencias jóvenes y es esa absoluta falta de confianza en las instituciones. Sea la que sea, la sufrimos los medios de comunicación, claro, la sufren los gobiernos, por supuesto, y en este caso la sufre la institución. Y hay algo que es muy preocupante con esta generación que consume hoy, y no, de pronto no es un tema generacional, es un tema del consumidor de medios digitales, y es la absoluta desconfianza per se hacia las instituciones, que sí, hemos y seguirán
seguiremos cometiendo un montón de errores y lo hemos hecho. Pero estamos partiendo de la base de que todo lo que dice el gobierno es mentira. Estamos partiendo de la base de que todo lo que dicen los grandes medios es mentira. Estamos partiendo de la base de que todo lo que dice, ¿cómo se llama la Federación Mexicana? La Federación Mexicana de Fútbol es mentira. Y ese es un gran problema de esta generación de consumidores. Y eso es algo que nos tiene totalmente afectados como sociedad. Porque los medios, con los errores y todo, hacemos un esfuerzo por informar verazmente. Cometemos errores, por supuesto que sí. Pero lo que no quiero decir nunca, pero lo que difícilmente verán en un medio, y lo digo, llevo 20 años haciendo esto, es que desinformen con dolo. Pero hoy esta generación no se toma el trabajo ni siquiera de confrontar. Si lo dice la institución, es falso de facto. Y No, ahí yo un poco lo agregaría que ahí, yo... perdón, Maca, un Dale. detalle para agregar ahí que me parece que es bueno el punto, porque creo que conecta con lo que yo decía del modelo de negocio, que, a ver, nosotros vimos durante mucho tiempo el modelo donde la información circulaba de manera gratuita y las suscripciones a los contenidos o el pago por contenido a través de una suscripción, que hoy no digo es regla, pero sí es un modelo válido y en muchos casos exitoso, a partir de Netflix, Spotify, y ya lo hemos conversado también, casos que pueden servir como referencia, pero no necesariamente como modelo, como el de New York Times o algunos medios económicos que son o fueron muy exitosos en la captación de suscriptores, creo que también vamos a encontrar que hay un modelo de negocio basado en la confianza o en la inversión de comprar y desarrollar confianza que hoy, por las audiencias como las describe claramente Pani, por los algoritmos que afectan esa o median en esa relación entre el publisher y las audiencias, o entre el contenido informativo y periodístico y las audiencias, creo que habrá un momento donde esa inversión en confianza pueda ser retribuido, pueda ser compensada con un modelo de negocios. No estoy diciendo que hoy sea válido, creo que en algún momento lo será, no sé para quiénes, no sé si para todos, seguramente el ecosistema irá mutando como lo hemos visto muchas otras veces, pero sí creo que hay un factor que era parte de nuestro modelo de negocio que está roto en algunos aspectos o muy dañado por este contexto generacional, por el contexto de relación con las instituciones o de la mediación de plataformas tecnológicas en la relación con la confianza informativa, pero creo que en algún momento vamos a tener que replantearlo como parte de un esquema necesario, ¿no? El esfuerzo, lo del dolo que decía recién Pani también. Es difícil que una institución periodística en general desinforme con dolo, ¿no? Puede haber casos por bias o por polaridad, o en este caso, como decías vos, pero entidades profesionales que lo hagan deliberadamente con dolo son excepciones. Aunque ojo, muchos medios sí sostenían el rumor, ya decían 26 heridos y se habla de 17 muertos. Uh -huh. Es decir, una triquiñuela, una Claro, claro. combinación de la versión oficial con el rumor para seguir metiéndole anabólicos, digamos, a esa historia, anabólicos narrativos. Y un punto muy poderoso y muy sintomático de lo que ustedes hablaban de cómo la gente no creía en la versión oficial. Cuando finalmente sale David Medrano a ofrecer una disculpa, que lo hace como 72 horas después, resulta que en vez de cuestionarle el error al que estamos expuestos todos, pero sin duda estamos hablando de algo que fue de 0 a 17, no fue de 12 a 17, no fue de 16 a 17, no fue ni siquiera de un muerto a 17, fue de 0 a 17, que eso me parece gravísimo. Más allá de eso, la gente en Twitter, en vez de estarle señalando el error o decir a la próxima sea más cuidadoso, sí lo critican, pero por vendido a la versión oficial, porque le dicen, claro, ahora resulta, ya te silenció Televisa, metían al América también, que es parte de estas fantasías que hay en el fútbol mexicano, ya te silenció Televisión Azteca. Y yo en mi proceso de reflexión, porque es cierto que es la primera vez que ante un suceso de ese tipo de naturaleza, yo siento que estoy viendo algo distinto a lo que dice la versión oficial. O sea, también puedo entender a la gente que dice, aquí hay personas muertas, eran imágenes muy fuertes. Y a la fecha ni siquiera me atrevería a decir que la versión oficial es 100% real, pero sí me parece que los medios, el único modo en que pueden contradecir la versión oficial es documentándolo. Y eso no ha pasado. Y me parece que no va a pasar. Y creo que ese es el punto más claro, porque entonces decían, claro, y tú como medio vas a comerte la versión oficial. Bueno, es lo que toca mientras cuestionas con trabajo la versión oficial, buscando documentar. Pero ¿a dónde hemos llegado, Pani? Que al periodista que soltó un rumor falso, además demasiado rápido, casi mientras sucedían los hechos, como para decir, puede tener algo de veracidad, lo terminan criticando no por un error gravísimo,
sino por supuestamente haberse ceñido a un poder al que le adjudican capacidades extraordinarias de montar toda una farsa en cuestión de minutos, en cuestión de horas, con tantísimos involucrados. Pues eso es a lo que nos ha llevado, Maca, una audiencia que no quiere información, que quiere que le ratifiquen sus creencias. Lo hemos hablado un montón, de que quieren que le ratifiquen sus posiciones. Y la posición de esa audiencia es que los dirigentes del fútbol son unos ladrones y son unos vendidos y son unos tramposos. Y todo aquel que lo diga sube inmediatamente al Olimpo de los comunicadores, de los informadores, de los dueños de la verdad. Y todo aquel que esté en contra, así sea la misma persona, inmediatamente baja al sótano del infierno, como un vendido, como un regalado, como un, qué sé yo, socio de la mafia. Es eso, no queremos, esta audiencia no quiere información. Por eso leen solo lo que les interesa, por eso leen solo los autores que les gusta, por eso siguen solamente los tuiteros que les parece, porque quieren gente que les ratifique sus opiniones preestablecidas. Me parece muy bueno que realmente lo rescato y creo que es muy valioso la perspectiva siempre sólida y también muy coherente de Pani en este aspecto. Creo que la visión de corporativa o profesional de tener una mirada audienciocéntrica y de estar pensando en la expectativa de cómo nuestro contenido periodístico informativo se vincula con las audiencias, en la mirada de Pani siempre está puesto ese eje de corresponsabilidad, ¿no? Creo que obviamente las plataformas tienen su parte como entes de distribución, de intermediación, incluso también de producción en muchos casos, eh, o en algunos, pero pienso en Spotify ahora, pienso en Netflix y demás, eh, pero me parece muy buena ese señalamiento, ¿no? de la corresponsabilidad entre quienes informamos profesionalmente o las empresas o individuos que lo hacemos y la audiencia y sus manifestaciones de preferencias, ¿no? Creo que en este caso esa polarización de ratificación o ese sentido de necesidad de adhesión, indudablemente, sobre todo en algunas redes, es un factor decisivo, contaminante en algún aspecto de muchas decisiones, de cómo se manifiestan esas preferencias y lleva a estos caminos. Me parece muy bueno el punto de Pani, no solo hoy, sino en general como mirada, ¿no? Y para cerrar este tema, yo les quiero preguntar, ¿qué se necesita para que algo, para que una información sea un rumor? Porque me parece que ahí también está la clave de todo. Hoy los medios nos sentimos empoderados, y no solo los medios, la sociedad se siente empoderada con un tweet, con un mensaje en WhatsApp, con lo que sea, para decir que se rumora. En este caso hablamos de una sola persona, sí periodista, sí reconocido, pero una sola persona que dijo que había 17 muertos. En las máximas del periodismo, en los grandes medios, por lo general se requiere de como mínimo 2, casi siempre 3 fuentes que te señalen el mismo camino. Y quiero aprovechar justo para mencionar, por ejemplo, esta historia que analizó el Washington Post del presidente ucraniano y una frase que se ha hecho célebre, que es de las que ha construido la narrativa de un nuevo héroe político, digamos. Cuando dice, yo no necesito un aventón, yo no necesito un viaje, un boleto de avión, necesito armas. Bueno, pues resulta que el Washington Post investigando dice, no hay fundamentos para confirmar que esa frase de verdad existió. AP, que es el medio que lo reportó, solamente refiere a un oficial de alto rango, del que no da el nombre, y con eso se construyó toda una narrativa que si hay documentales posteriores que los va a ver del presidente ucraniano, ya sea en vida o muerto, ahí va a estar esta historia. Esta historia que posiblemente nosotros nos montamos. Pani, le tenemos que poner un alto a que todo pueda ser un rumor, a que tengamos esa salvedad de decir se rumora, se rumora, se rumora, porque por ejemplo, tú que también eres aficionado al fútbol, cuando viene el periodo de contrataciones, los medios ahí sí, no con dolo, pero con una voluntad de tener visitas, decimos, este medio ya publicó, quién sabe de qué medio se trate, pero ya publicó que el Chucky Lozano va a ir al Atlético de Madrid. Lo monto ya mismo. Nosotros hasta teníamos un semáforo en Juan Fútbol que decía, no, la verdad es que pues dudamos mucho que se dé, pero ahí está el rumor, te lo suelto, porque seguro que te va a interesar escucharlo. Es un chismerío a final de cuentas. ¿Cómo regular eso, Pani? O
¿O tenemos que resignarnos a que esto nunca lo vamos a poder contener? Lo primero, Maca, es coincidir que cuando se trata del caso estricto del fútbol, el rumor ya hace parte de la cultura futbolera. El rumor per se volvió una noticia y al final pues no le hace daño a nadie, ¿no? Es blanco, emociona al hincha, emociona al futbolista, desata cosas y aunque sí, pues no deja de ser un rumor, pues digamos que la cultura futbolera está muy acostumbrada a él y lo entiende y nadie te va a criticar porque digas que el Chucky Lozano va a ser pareja con Messi en el Paris Saint-Germain y al final no lo sea, ¿no? Nadie te va a crucificar por eso. Pero ya cuando hablamos del caso que nos reúne hoy, que es el tema de muertes, de vidas, de personas, pues la cosa es distinta. Eh, ¿Que si habría que frenar eso? Sí, claro que sí. ¿Que si es posible? Te lo digo categóricamente, no. No existe manera de que podamos frenar la tendencia de los medios a publicar rumores. Y lo digo con dolor, pero con una honestidad descarnada mirándonos hacia adentro. Y la razón es muy sencilla. Nosotros tenemos una brutal competencia interna. Brutal entre los medios de comunicación. Y alguna vez te ponía el ejemplo entre los medios de comunicación y los médicos. ¿No? Los médicos aprenden a operar un corazón sin dormir al paciente y de inmediato hacen una conferencia para que todos los demás médicos aprendan a operar pacientes sin dormirlos y a operarlos del corazón. El caso nuestro es distinto. En el caso nuestro no compartimos información, en el caso nuestro competimos, competimos por el dinero, competimos por las audiencias. Y si en algún momento algún movimiento de estos quisiera surgir, tendría que contar con absolutamente todos los integrantes de un mismo ecosistema, de medios, por supuesto, en Argentina, en México, en Colombia, en donde sea. Y eso lo veo imposible. No sé, Martelli, si me dirás que ves que existe una posibilidad, pero yo lo veo imposible. No, yo agregaría algo que coincido con el no, y más allá de la cuestión profesional, creo que hoy los entornos, si uno se guía por las características de la información en el entorno digital, se parece mucho más al rumor que a la noticia. Si uno tiene que decir su naturaleza en términos de capacidad de amplificarse rápidamente, capacidad de distribuirse de manera prácticamente inmediata, todas cosas que se parecen más a lo que nosotros conocíamos antes como rumor que a lo que nosotros conocíamos profesionalmente como noticia. Entonces, creo que ese camino que señala Pani, coincido que estamos bastante lejos de que se pueda evitar, más allá de la cuestión profesional, que también coincido, creo que hay una cuestión intrínseca hoy a la circulación de información que no parece que la respuesta vaya a ser otra, al menos a lo que tenemos a la vista, ¿no? Y ya nos fuimos largo, pero me interesa un último ángulo, digamos, de esta historia, que es cuando ya está la versión oficial, entendiendo también que eso representaría otorgarle muchos poderes a las plataformas tecnológicas, tendrían que inhibirse desde los buscadores resultados de ese tipo. Todavía hoy, si yo voy a Google y pongo 17 muertos Querétaro, hoy ya, ayer todavía no porque hice el ejercicio para un video, ya me salen primero dos notas que dicen eso no fue verdad. Pero abajo siguen apareciendo las historias que te dicen que hay 17 muertos. ¿Tendría en este caso que Google ceñirse a la versión oficial, entendiendo lo que eso representa, o debemos seguir permitiendo que llegue gente a esas historias sin el contexto necesario y dando por válido algo que ya se sabe, otros saben que no es real? Y en ese sentido, entonces, ¿qué hacemos con las notas que dicen o los contenidos que dicen que la Tierra es plana? ¿Y qué hacemos con las que dicen que las vacunas tienen un chip que puso Bill Gates para que nos pueda arrastrar? ¿Y qué hacemos con esas otras cosas? ¿Quién pone la línea? ¿Quién decide cuándo? ¿Le vamos a dar al todopoderoso Google ese poder cuando lo que hacemos, lo que llevamos intentando durante años es quitarle justamente el poder de decidir qué está bueno y qué está mal? Desde el punto de vista en el que lo estamos viendo hoy, que tienen una carga de moralidad, de ética, de lo que sea, sí, lo razonable sería hacer lo que tú dices, Mac. Pero es que cuando tú abres esa ventana, por ahí entran muchas otras decisiones. Entre ellas, por ejemplo, los terraplentistas, que, por poner un ejemplo, lo tenemos todos claro, no es plana, hay un contenido que lo dice, y a partir de ahí empiezan a haber vacunas, antivacunas, religión, superioridad más, todo lo que puede abrir ese camino. Y hoy nos sentimos nosotros tranquilos porque probablemente de los que estamos aquí, ninguno es ni antivacunas, ni terraplentista, ni cree que en la superioridad de la raza aria, pero cuando eso nos toque nuestras creencias y nuestros derechos, ¿ahí qué va a pasar?
Yo también creo que es una propuesta utópica, buena, pero por lo tan buena, realmente utópica. No, y poco práctica también, porque ahí tienes, Martelli, nada más para complementar. Rusia declarando una ley que castiga las fake news. Tampoco le puedes entregar a un gobierno, ya sea tecnológico o a un gobierno de un país, ese poder, porque claramente va a terminar considerando fake news todo lo que atenta contra sus intereses. El único camino entonces, Martelli, es que la sociedad aprenda a consumir información, que nos resignemos a vivir en este mundo, o cuál es el camino, qué es lo que podemos hacer. No me voy a excusar de señalar el camino esta vez, pero sí decirte que coincido con que es uno de los grandes temas de esta, lo hablábamos semana pasada, de la cobertura, no solo de la cobertura, sino de la implicancia de la guerra de la información, en la guerra entre primero Rusia o invadiendo Ucrania y después la reacción del resto de los países de la OTAN y lo que estamos viendo como sanciones. La cuestión de información creo que es un aspecto central que lo vemos desde el punto de vista de la guerra, como decía Pani recién, cuando nos toca en nuestra polaridad, en nuestras ideas o en, en nuestras creencias más profundas. Pero creo que también lo vemos en cuanto a, vos decías si la responsabilidad va a tener que estar en la sociedad, yo creo que siempre lo está, que esa responsabilidad eventualmente es indelegable y en todo caso encontramos mediaciones para ver si nos podemos acercar a una solución un poco más adecuada colectivamente. Pero más allá de la cuestión, creo que sí hay un aprendizaje colectivo disponible, largo, en cómo es la comunicación en entornos digitales en donde la inmediatez, la masividad y algunos aspectos que vos conocés muy bien relacionados con la creator economy que se vinculan con la responsabilidad individual, el actor, que el actor me refiero a la persona que emite información por sobre las cuestiones institucionales o fuera de un entorno profesional del tema, más allá de que gane dinero, creo que todos esos tenemos que aprender a hacerlo, colectivamente sin duda, y no creo que, ahí voy a la respuesta, que la solución sea que deba ser una, en este caso, una algoritmo, una plataforma tecnológica la que lo arbitre. Sí creo que es un tema de primer orden, no hay ninguna duda, cuando uno ve la información de las sanciones y del modo en el que tanto Ucrania pidiendo ayuda a Occidente como Rusia respecto de este tipo de cosas que vos mencionabas, de las fake news, pero también de el cierre de medios independientes en Rusia, la cancelación de algún tipo de publicaciones, la prohibición con pena de cárcel de hablar de guerra directamente cuando ellos consideran que es una operación especial en Ucrania y demás, nos habla de que estamos ante un desafío mundial. Digo, sí, la guerra nuclear porque puede destruir el planeta, las guerras territoriales porque matan mucha gente, pero las guerras de información porque son un tema que hace a nuestra vida cotidiana, ¿sí?